Ya se llevaron a cabo todos los partidos correspondientes a la fecha 2 de la apasionante Champions League. Por eso, en este video estaremos revisando rápidamente cada resultado para luego ver cómo quedó la tabla de posiciones y finalizar mencionando los horarios de los siguientes encuentros. Recuerda dejar tu like y suscribirte activando la campanita. Entonces, tras los resultados de los primeros partidos, la fecha continuó con otros duelos emocionantes. Karabakh se impuso con autoridad en casa y logró una victoria importante por 2-0 frente a Kvenam. El marcador se abrió en el minuto 28 con el tanto de Abdella Soubir, quien aprovechó una oportunidad clara para adelantar a su equipo. En la recta final, Kwabena Obusu Adai sentenció el encuentro en el minuto 83, asegurando los 3 puntos y dejando sin reacción al conjunto visitante. Fue un partido sólido de Karabakh, que supo manejar los tiempos y concretar en los momentos clave. Newcastle consiguió una contundente victoria a domicilio al superar por 4-0 a Union Saint-Gilloise. El marcador se abrió temprano con el gol de Nick Woutmed en el minuto 17. Antes del descanso, Anthony Gordon amplió la ventaja desde el punto de penal en el minuto 43. Ya en la segunda parte, el propio Gordon volvió a convertir desde los 12 pasos en el minuto 64, y Harvey Barnes selló la goleada en el minuto 80. El conjunto inglés mostró superioridad durante todo el encuentro, dominando en ataque y dejando sin opciones al equipo local. Mónaco y Manchester City protagonizaron un duelo muy parejo que terminó igualado 2-2. El conjunto local tomó la iniciativa con el gol de Jordan Thies en el minuto 18. Sin embargo, el cuadro inglés logró equilibrar el marcador en los últimos instantes cuando Eric Dier convirtió un penal en el minuto 90. El partido dejó sensaciones de equilibrio, con un Mónaco que supo golpear primero, pero un City que nunca dejó de insistir hasta rescatar un punto en el cierre. Borussia Dortmund logró una clara victoria al imponerse por 4-1 frente al Athletic. El equipo alemán abrió la cuenta en el minuto 28 con el gol de David Svensson. Tras el descanso, Carney Chukwuemeka amplió la diferencia en el minuto 50. En el tramo final, Serhou Guirassy anotó el tercero en el minuto 80 y Julian Brandt cerró la goleada en el tiempo añadido, al minuto 90+1. El Athletic apenas pudo descontar y se vio superado por la contundencia ofensiva de Dortmund, que dominó el encuentro de principio a fin. Napoli se quedó con una trabajada victoria al superar por 2-1 a Sporting Lisboa. El conjunto italiano abrió el marcador en el minuto 36 con el tanto de Rasmus Højlund. En la segunda parte, Luis Suárez empató desde el punto de penal en el minuto 62, pero Højlund volvió a aparecer en el minuto 79 para firmar su doblete y darle el triunfo a los napolitanos. Fue un partido intenso y parejo, donde Napoli supo aprovechar la eficacia de su delantero para asegurar los 3 puntos. Villarreal y Juventus no se sacaron diferencias y terminaron empatando 2-2 en un partido lleno de emociones. El cuadro local se adelantó temprano con el gol de George Mikautadze en el minuto 18, pero la Juventus reaccionó en la segunda parte con el tanto de Federico Gatti en el minuto 49. Poco después, Francisco Conceição dio vuelta el marcador al minuto 56. Cuando parecía que la victoria sería para los italianos, Renato Veiga apareció en el minuto 90 para igualar el resultado y rescatar un punto para Villarreal en el cierre del encuentro. Arsenal se impuso con solidez al derrotar por 2-0 a Olympiacos. El equipo inglés abrió el marcador rápidamente con el gol de Gabriel Martinelli en el minuto 12, lo que le permitió manejar el encuentro con mayor tranquilidad. Ya en el tiempo añadido, Bukayo Saka sentenció la victoria con su tanto en el minuto 90+2. Fue un partido controlado por Arsenal, que supo golpear en los momentos clave y asegurar los 3 puntos sin sobresaltos. Bayer Leverkusen y PSV empataron 1-1 en un encuentro muy parejo. El conjunto alemán tomó la ventaja en el minuto 65 con el gol de Kreskoven, pero la reacción del equipo neerlandés llegó rápido, cuando Ismael Saibari marcó la igualdad en el minuto 72. El partido se mantuvo disputado hasta el final, con ambos equipos buscando el triunfo, aunque finalmente terminaron repartiéndose los puntos. PSG consiguió una victoria valiosa al derrotar por 2-1 a Barcelona en un duelo muy disputado. El equipo local se adelantó en el minuto 19 con el gol de Ferran Torres, pero la respuesta del conjunto francés no tardó en llegar, ya que Seny Mayulo empató en el minuto 38. Cuando el partido parecía terminar en igualdad, Gonzalo Ramos apareció en el minuto 90 para darle el triunfo a los parisinos. Barcelona mostró iniciativa, pero PSG supo ser más efectivo en los momentos clave y se llevó los 3 puntos en el cierre. Ahora con esos resultados veremos cómo quedó la tabla de posiciones. Recuerda que para mostrar tu apoyo puedes compartir el video, darle manito arriba, dejar tu comentario y suscribirte activando la campanita. Entonces, los equipos quedaron posicionados de la siguiente manera. En el último lugar, puesto 36, aparece Kairat Almaty. El conjunto kazajo no ha podido sumar puntos en sus 2 presentaciones, apenas anotó un gol y recibió 9, quedando con una diferencia de -8. Con 2 derrotas, está totalmente en zona de eliminación. Un escalón más arriba, en el puesto 35, se encuentra Ajax de Ámsterdam, que atraviesa un mal arranque con 0 puntos.
No ha marcado goles y ya le convirtieron 6, con diferencia de -6 y 2 derrotas que lo dejan también fuera de carrera por ahora. En el puesto 34 está Athletic Club, que tampoco ha conseguido puntos. Solo convirtió un gol y recibió 6, lo que lo deja con diferencia de -5 y 2 derrotas. Al igual que los anteriores, se mantiene en zona de eliminación. Benfica ocupa el puesto 33 con 0 unidades. Ha marcado 2 goles, recibió 4, diferencia de -2, y ha perdido los 2 partidos que disputó. Por el momento, eliminado. En el puesto 32 aparece Pafos FC, con un punto en 2 partidos. Solo marcó un gol y recibió 5, diferencia de -4. Empató uno y perdió el otro, por lo que sigue en zona de eliminación. Slavia Praga está en el puesto 31, también con un punto. Sus números son 2 goles a favor y 5 en contra, diferencia de -3. Empató un partido y perdió el otro, lo que lo deja igualmente fuera de la pelea por la clasificación. En el puesto 30 aparece el Mónaco, que suma un punto. Ha convertido 3 goles, recibió 6, diferencia de -3, con un empate y una derrota. Está en la parte baja, en zona de eliminación. Olympiacos ocupa el puesto 29 con un punto. No ha marcado ningún gol, recibió 2, diferencia de -2. Empató un partido y perdió el otro. De momento eliminado. Un puesto más arriba, en el 28, se encuentra el FC Copenhague, con un punto. Ha anotado 2 goles, recibió 4, diferencia de -2. Empató un encuentro y perdió el otro. Se mantiene en la franja de eliminación. El PSV Eindhoven está en el puesto 27 con un punto. Ha hecho 2 goles y encajado 4, diferencia de -2, producto de un empate y una derrota. Está en zona de eliminación. En el puesto 26 aparece el Villarreal, con un punto. Ha marcado 2 goles y recibió 3, diferencia de -1. Empató un partido y perdió el otro. También eliminado por ahora. Un poco más arriba, en el puesto 25, está Bayer Leverkusen. Suma 2 puntos, con 3 goles a favor y 3 en contra, diferencia de 0. No ha ganado, pero empató sus 2 partidos. Aún así, se mantiene en zona de eliminación porque solo clasifican los 24 primeros. En el puesto 24, justo en el límite, aparece Bodo Glimt. Tiene 2 puntos, 4 goles a favor y 4 en contra, diferencia de 0. Con 2 empates, está de momento en la franja que le da acceso a la ronda de playoffs. Juventus está en el puesto 23 con 2 puntos. Marcó 6 goles y recibió 6, diferencia de 0. También empató sus 2 partidos, por lo que entra en zona de playoffs. En el puesto 22 está Galatasaray, que suma 3 puntos tras 2 encuentros. Anotó 2 goles y recibió 5, diferencia de -3. Ganó uno y perdió el otro, lo que lo coloca en la franja de repechaje. Atalanta ocupa el puesto 21 con 3 unidades. Tiene 2 goles a favor, 5 en contra y diferencia de -3. Ganó un partido y perdió el otro, también en la lucha por los playoffs. Unión Saint-Gilloise se aparece en el puesto 20 con 3 puntos. Hizo 3 goles y encajó 5, diferencia de -2. Ganó un encuentro y perdió otro. Se mantiene en zona de playoffs. En el puesto 19 está Napoli, también con 3 puntos. Ha marcado 2 goles y recibido 3, diferencia de -1. Ganó un partido y perdió el otro. Se ubica en la franja de repechaje. Chelsea ocupa el puesto 18 con 3 puntos. Tiene 2 goles a favor, 3 en contra, diferencia de -1. Ganó un partido y perdió otro, en la zona de playoffs. Liverpool está en el puesto 17, con 3 unidades. Marcó 3 goles y recibió 3, diferencia de 0. Ha ganado un encuentro y perdido el otro, y está en zona de playoffs. En el puesto 16 está Barcelona, con 3 puntos. Sus números son 3 goles a favor y 3 en contra, diferencia de 0, con una victoria y una derrota. También en la franja de repechaje. Eintracht Frankfurt ocupa el puesto 15, igualmente con 3 puntos. Ha anotado 6 goles y recibido 6, diferencia de 0. Ganó uno y perdió uno, en zona de playoffs. En el puesto 14 está el Club Brujas, con 3 puntos. Ha convertido 5 goles, recibió 3, diferencia de +2. Una victoria y una derrota lo mantienen en la lucha por los playoffs. Sporting Lisboa aparece en el puesto 13 con 3 puntos. Tiene 5 goles a favor y 3 en contra, diferencia de +2, con un triunfo y una caída. En zona de repechaje. Marsella se ubica en el puesto 12, con 3 puntos. Ha marcado 5 goles y recibió 2, diferencia de +3. Ganó un partido y perdió otro. También dentro de los playoffs. En el puesto 11 está Newcastle United, con 3 unidades. Anotó 5 goles, recibió 2, diferencia de +3. Una victoria y una derrota lo ubican en la franja de repechaje. Atlético de Madrid ocupa el puesto 10, con 3 puntos. Sus cifras son 7 goles a favor y 4 en contra, diferencia de +3, con un triunfo y una derrota.
Está en la lucha por la clasificación vía playoffs. En el puesto 9 se encuentra Tottenham Hotspur, con 4 puntos. Ha convertido 3 goles y recibido 2, diferencia de +1. Ganó un partido y empató el otro, por lo que se ubica bien posicionado en la zona de repechaje. Ya dentro de la clasificación directa a octavos, en el puesto 8 está Manchester City, con 4 puntos. Marcó 4 goles y recibió 2, diferencia de +2, con un triunfo y un empate. En el séptimo lugar aparece Borussia Dortmund, que suma 4 puntos. Ha hecho 8 goles y encajado 5, diferencia de +3, con un triunfo y un empate. Está en zona de clasificación directa. En el puesto 6 se encuentra el Karabaj de Azerbaiyán, que sorprende con 6 puntos tras 2 victorias. Ha marcado 5 goles y recibido 2, diferencia de +3, y se acomoda en zona de octavos. Arsenal ocupa el quinto lugar, también con 6 puntos. Ha convertido 4 goles y mantiene la portería en 0, diferencia de +4, con 2 triunfos en sus 2 presentaciones. Inter de Milán está en el cuarto puesto, con 6 puntos. Marcó 5 goles y no recibió ninguno, diferencia de +5, con 2 victorias. Clasificación directa por ahora. Paris Saint-Germain aparece tercero, igualmente con 6 unidades. Ha hecho 6 goles y recibió solo 1, diferencia de +5, con 2 victorias en 2 partidos. En el segundo lugar está Real Madrid, con 6 puntos. Sus cifras son 7 goles a favor y 1 en contra, diferencia de +6, con puntaje perfecto. Y en lo más alto, en el primer lugar, se encuentra Bayern Múnich, también con 6 puntos. Ha marcado 8 goles y recibió 2, diferencia de +6, con 2 triunfos en 2 partidos, liderando la clasificación general. La fecha 3 dará inicio el martes 21 de octubre. Desde las 10:45 de la mañana en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, el Caidat se enfrentará al Pafos, mientras que a la misma hora el Barcelona recibirá al Olympiacos. En Perú, Colombia y Ecuador ambos choques comenzarán a las 11:45, en Bolivia, Chile y Venezuela al mediodía con 45 minutos, en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil a la 1:45 de la tarde y en España a las 6:45 de la tarde. Más tarde, desde la 1 de la tarde en México, se disputará un bloque de partidos que promete emociones fuertes. El Copenhague se medirá contra el Borussia Dortmund, el Newcastle jugará frente al Benfica, el PSV recibirá al Napoli, Union Saint-Gilloise enfrentará al Inter de Milán, Villarreal tendrá un duelo muy complicado frente al Manchester City, Arsenal se medirá contra el Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen jugará ante el PSG. Estos compromisos se trasladan a las 2 de la tarde en Perú, Colombia y Ecuador, a las 3 en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 4 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a las 9 de la noche en España. La acción continuará el miércoles 22 de octubre con 2 partidos a las 10:45 de la mañana en México. Athletic Club de Bilbao recibirá al Karabaj, mientras que el Galatasaray hará lo propio frente al Bot/Glit. En Perú, Colombia y Ecuador comenzarán a las 11:45, en Bolivia, Chile y Venezuela a las 12:45, en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil a la 1:45 de la tarde y en España a las 6:45. Desde la 1 de la tarde en México se cerrará la fecha con duelos de gran nivel. Atalanta recibirá al Slavia, Chelsea jugará frente al Ajax, Eintracht Frankfurt tendrá un partidazo ante Liverpool, Bayern Múnich enfrentará al Brugge, Mónaco recibirá al Tottenham, Real Madrid jugará frente a la Juventus y Sporting se medirá al Marsella. Estos encuentros se disputarán a las 2 de la tarde en Perú, Colombia y Ecuador, a las 3 en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 4 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil y a las 9 de la noche en España. ¿Cuál de esos partidos será el más emocionante? Como siempre, déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale manito arriba al video y suscríbete activando la campanita. Por lo pronto yo me despido recordándote que te ha hablado Samiel y gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente.